buenas noches, señoras y señores, y bienvenidos al programa Actualidad Debate, que retomamos esta nueva temporada y ya, bueno, con un calendario ajustadísimo, puesto que muy poquito, un mes y medio para las elecciones autonómicas, las elecciones en Andalucía. Nuevamente nos damos cita aquí con representantes de los 4 partidos políticos pues más importantes, que más representación tienen no solamente en nuestra comunidad, sino también a nivel nacional y en nuestra comarca. Y nos acompaña, bueno, todos ustedes conocen a Trinidad Ruz Molina por el Partido Popular. Muy buenas noches, encantada de empezar otra nueva temporada contigo aquí, Trini. Buenas noches y gracias nuevamente. Bueno, también muy contentas, yo especialmente hoy, porque ya sabéis que me da mucha alegría cuando vienen tantas mujeres y hoy somos inmensa mayoría, pero muy contenta de que esté con nosotros Emilio Muñoz Rubio, PSOE, que seguro que también está contento. Por supuesto, buenas noches y encantado de estar con vosotras en esta mesa y compartir un programa más de una nueva temporada. Bueno, a mi lado se encuentra Carmen Lechuga Viedma por Unidos Podemos. Muy buenas noches, Carmen, y bienvenida también. Muchas gracias y bueno, gracias por contar de nuevo otra vez con nosotras. Pues encantada de que estéis aquí con nosotros nuevamente y dar una especial bienvenida porque nos acompaña por primera vez y desde Ciudadanos, ella es responsable provincial de implantación de la formación política en Jaén, y es Marián Adán de La Paz. Muchísimas gracias, encantada de acudir a vuestra llamada y espero que tengamos un debate muy constructivo. Seguro que sí, María, nosotros muy contentas que esta vez sea la primera, pero que vengan muchas también después, porque será señal de que te sientes aquí a gusto con todos nosotros y nosotras. Bueno, pues vamos a empezar contigo, Emilio, porque vale, además tu partido es el que ha marcado las directrices de estas elecciones autonómicas, el que está en el gobierno y a poco más ni menos, ¿no? Dentro de un mes y medio nos vemos nuevamente en la urna votando después de, bueno, pues de los avatares que ya todos ustedes conocen, de la ruptura del acuerdo entre Ciudadanos, Partido Socialista, que algunos consideran una escenificación, que otros consideran que, bueno, pues desde los propios partidos se han dado sus versiones. Hazme una valoración de todo lo que ha pasado y cómo hemos llegado a este punto, Emilio. Bueno, desde luego hay grupos políticos que llevaban ya 4 y 3 años casi prácticamente desde las anteriores elecciones autonómicas hablando del anticipo y del adelanto de elecciones autonómicas, ¿no? Al final siempre llega y cuando llega pues se pone el grito en el cielo porque se han adelantado las elecciones. Prácticamente ante una situación, bueno, pues de no aprobación o apoyo de los presupuestos que se habían planteado, pues yo considero que tampoco ha sido un adelanto, digámoslo así, de un año, algo dramático que se haya llevado a cabo de forma rápida y con nocturnidad alevosía, sino simplemente han sido 3 meses antes, que yo creo que esto nos va a beneficiar a andaluces porque se va a hablar en la campaña con acento andaluz, por lo menos eso es lo que el PSOE quiere y lo que pretende es que se hable única y exclusivamente con acento andaluz, aunque otros partidos ya, como el caso del Partido Popular, han adelantado que van a hacer una doble caravana en Andalucía, en la que va a haber el candidato como va a ser Juanma Moreno por una parte de Andalucía y el Pablo Casado, el dirigente nacional, por otra parte de Andalucía, con otra caravana. Esa doble escenificación del partido pues nos va a hacer representar que lo nacional se quiere traer al ámbito autonómico, cuando nosotros estamos interesados más que nada en hablar con acento autonómico, ¿no? Pero bueno, ya iremos desarrollando todos estos días que quedan hasta el día de la campaña electoral, que creo que hay ideas interesantes, creo que hay puntos de vista que podemos poner encima de la mesa, y iremos desarrollando qué han sido estos últimos 4 años de gobierno de la Junta de Andalucía con el Partido Socialista y qué tenemos por delante o qué nos espera por delante en estos siguientes 4 años, ¿no? Porque yo estoy seguro que al final, si así va todo, volveremos de nuevo a gobernar en Andalucía, y ya hablaremos también de los posibles apoyos, pactos o no pactos, pero bueno, hay días y hay horas para poder hablar de ello, ¿no? Con optimismo. Emilio, bueno, razones tienen, son los únicos que han gobernado en Andalucía, la verdad, razones tienen para ser optimistas. Trini, vosotros la valoración que hacéis no es la misma, evidentemente. Evidentemente estamos juntos, pero no pensamos igual. El compañero Emilio, como bien ha dicho, el Partido Popular llevamos pues casi 4 años denunciando que esto ha sido una legislatura en blanco, y nosotros la denominamos así no por nada, sino porque está carente de legislación, está carente y ausente de reforma,
Y lo que los andaluces hemos visto y lo que ha visto el resto de España ha sido que nuestra presidenta, en este caso la líder del Partido Socialista, se ha pegado casi 2 años intentando lanzarse a poder dar el salto a nivel nacional. No pudo ser, como todo el mundo vio, y hoy en día pues el presidente a nivel nacional del Partido Socialista es Pedro Sánchez, y todo eso ha conllevado a lo que nosotros hemos venido a denominar una legislatura en blanco. Claro que hemos pegado todo y hemos estado porque nos preocupa, porque de eso y de esa falta de reforma, de esa falta de legislación, deriva también las consecuencias que hoy en día los andaluces seguimos viviendo y sufriendo. Somos casi los últimos, o estamos liderando los puestos iniciales de paro de las comunidades con más paro que hay en Andalucía. No se apuesta ya apenas por lo que es la promoción y el trabajo de los autónomos, que es lo que realmente genera riqueza, y todo esto siendo una comunidad, una tierra como es la nuestra, con la que es Andalucía, que está llena de recursos. Somos pioneros en agricultura, en industria, en turismo, y no se entiende cómo, teniendo todos estos recursos que nuestra tierra vale, que nuestros andaluces y nuestras andaluzas trabajan a diario, cómo tenemos esos resultados tan pésimos y tan preocupantes en relación, si comparamos pues la renta per cápita de cualquier otra comunidad, si comparamos las listas de paro y la creación de empleo en otras comunidades. Y es por eso que nosotros tenemos que hacer esa doble campaña que el compañero ha dicho. Claro que sí, nuestro presidente a nivel nacional así le ve de importante el que todos los andaluces conozcan lo que realmente ha pasado en Andalucía, y nosotros no tenemos, y tenemos que decirlo alto y claro, la legislatura se acorta y se adelantan las elecciones por 2 cosas: porque Susana Díaz ya no puede mantener más oculto lo que ha pasado con todos los casos de corrupción tan graves que han pasado en Andalucía y que cada día van minando más este gobierno que ha estado acompañado y ha estado sustentado por Ciudadanos, y también pues para evitar darle explicaciones a los andaluces y a las andaluzas, que sepan antes de unas elecciones lo que realmente ha pasado, para que así puedan votar con más libertad y con más conocimiento en su futuro próximo, que estará pues apenas dentro de unos 40 días, porque el próximo día 2 de diciembre tendremos unas elecciones que darán la oportunidad a los andaluces y a las andaluzas de decir que el cambio se necesita en Andalucía y que se quiere un cambio real. Pero de verdad, si esto... Sí. De verdad tú pero no rápido, crees... ¿vale? Rápido. De verdad tú no crees que el que Casado haya montado este paralelismo dentro de las elecciones autonómicas en cuanto a la caravana por un lado y otro, sea un poco para desvincularse de Juanma Moreno, para que el batacazo que se vaya a llevar Juanma Moreno, que se lo llevará, no le repercuta y no se vea él lastrado por ese golpe, y él quiera por su parte hacer su campaña y evitar relacionarse mucho con Juanma Moreno? Pregunto, porque probablemente esa sea la estrategia sea: no voy a hacer campaña junto con el candidato de Andalucía porque después del batacazo que se va a llevar me voy a ver lastrado con él, y entonces me interesa irme por mi parte y hacerlo por mi parte. Creo, es una opinión personal, que creo que eso, porque he puesto encima de la mesa lo del tema de la doble caravana, que no sé si al final Albert Rivera la hará también o no la hará, ¿no? Todo apunta que parece ser que sí, no lo sé si al final se decidirá o no, porque tiene una doble lectura. Emilio. Entonces esa doble lectura la podemos entender Emilio, como militante del Partido Socialista, como militante del Partido Socialista, yo creo que el Partido Socialista y tú como militante os deberíais de preocupar más por qué Pedro Sánchez y Susana Díaz, que pertenecen al mismo partido, que se supone que tienen el mismo proyecto, no hacen ese tipo de caravana que usted recrimina. Hombre, que es libre, que es democrático, pero si yo te lo he dicho, da a lo mejor las razones no son tan diferentes, no, pero si te lo he dicho, a la ciudadanía, que Andalucía importa, pero te lo he dicho antes, porque queremos que sea acento andaluz solamente. Esta parte de la mesa sea prudente no significa que no, así que bueno, pues vamos a escuchar a Marián Adán. Yo creo que quizá entrar en un debate de cómo se van a establecer las caravanas electorales quizá un poco árido a la hora de hacerlo entender al votante.
Desde Ciudadanos entendemos que nunca 9 diputados fueron tan productivos como los 9 diputados que sacó Ciudadanos. ¿Por qué? Porque aunque se criticó en su momento que Ciudadanos apoyara un pacto de investidura donde la señora Susana Díaz resultara presidenta, yo entiendo que, yo soy de letras, pero los números no daban para un gobierno PP Ciudadanos. Algunos de los que critican hoy esto fueron los primeros en criticar que no se podían repetir unas elecciones en Andalucía y lo hacían con razón, ¿no? Aparte de eso, Ciudadanos no entró a formar parte del gobierno, con lo cual se desmontó aquella teoría de llegan para ocupar sillones y consejería. Ciudadanos no quiso formar parte del gobierno. Y luego quitó algo que lastraba tanto a socialistas como al Partido Popular, y era la figura de Chávez y Griñán. La desplazó totalmente, cosa que yo creo que supuso un respiro para el propio Partido Socialista, para el Partido Popular, que en 37 años debió demostrar que era una alternativa real de gobierno y ha tenido tiempo suficiente con diversos presidentes que han pasado por el Partido Popular, y a partir de ahí Ciudadanos se ha construido como una oposición creíble, una oposición en la que se firmó un pacto tasado por primera vez, donde uno de los componentes de ese pacto era eliminar los aforamientos. Y podemos hablar de escenificación, pero otros de los presupuestos se han llevado a cabo, ¿no? ¿Podemos decir que es una legislatura en blanco? Pues yo creo que no. Para aquellos que se han beneficiado de que ese impuesto de sucesiones no ande ya pululando, pues seguramente no sea una legislatura en blanco. Por lo tanto, el papel de Ciudadanos con 9 diputados ha sido un papel brillante, fue la llave de gobierno que impulsó una regeneración, y yo creo que se va a premiar en las siguientes elecciones. No podemos cuestionar que si alguien llega con 50 diputados, como fue el Partido Popular, luego se le dan 37 y ha supuesto una merma, pues pactar con un partido en el que cada vez los votantes van depositando menos su confianza no era la opción más creíble. Por lo tanto, yo creo que Ciudadanos en este sentido apostó por una regeneración desde la oposición que en este caso en Andalucía se desconocía. Bueno, una apuesta y un apoyo a un gobierno que ahora parece que no queréis revalidar. No, evidentemente. Cuando dicen, antes de las elecciones decían A y luego dijeron B, yo no recuerdo a Juan Marín decir vamos a negar el pacto con PSOE o PP. Ahora se ha dicho que hay que apostar por la regeneración, que no significa que vayamos a hacer presidente a Juanma Moreno, sino que vamos a hacer presidente a Juan Marín. Nosotros salimos a ganar, eso está muy claro. Y a partir de ahí, si no se han cumplido unos presupuestos que entendíamos absolutamente necesarios, el del aforamiento ya no tiene cabida en un sistema democrático. Por lo tanto, erradicar eso y darle al votante una opción nueva de regeneración y eliminar un poco el y tú más al que estamos tan acostumbrados en Andalucía, pues supone sin duda alguna un avance y un proyecto para las políticas andaluzas a través de Ciudadanos. Bueno, Carmen, vosotros, Unidos Podemos. Pues Unidos Podemos, bueno, es cierto que la potestad de convocar elecciones la tiene la presidenta de la Junta, pero también no es menos cierto que este adelanto de elecciones ya digamos nos tiene acostumbrados también la presidenta de la Junta, un adelanto de elecciones que ha sido un paripé realmente, porque Ciudadanos ha hecho ahí como que se ha enfadado, seguramente influido por la política estatal que venía después de la moción de censura, en donde Ciudadanos ya se descolocó de todas maneras, no sabía a qué juego jugar, y entonces fue también parte influyente de que rompiera el pacto. Un pacto que además, como vemos también tanto en el PSOE, se ha visto también movida también por la inminencia de los casos de corrupción que se le están abriendo por todos lados, unos casos de corrupción gravísimos, donde hay altos cargos de las instituciones y donde seguramente, pues antes de que esto llegara, Susana Díaz, porque es verdad que muchos partidos llevan, bueno, el mío concretamente lleva mucho tiempo diciendo que iba a adelantar las elecciones, pero es que se estaba viendo ya las fechas y bueno, ella ha ido diciendo que no, pero está claro que prefiere unas elecciones antes de que se abran esos casos y se abra vista oral y hacer esas elecciones sin esa influencia que sería también muy, muy grave. En cuanto al apoyo de Ciudadanos en realidad
no sé qué destacaría yo del apoyo al gobierno del PSOE. Digamos, yo, para nuestra manera de ver, ha pasado sin pena ni gloria. Ha hecho igual que en otras comunidades, que en el gobierno de España, es decir, apoyar a partidos que tienen mucha corrupción, tanto el PP como el PSOE, y en vez de utilizar ese apoyo para progresar o para ni siquiera esos casos de corrupción hacer como ellos dicen, venimos a limpiar las instituciones, no, han hecho como que si quieren, pero no, incluso acuerdos que se han hecho con, en este caso en la Comunidad de Madrid, por ejemplo, con el PP muy clarito de cargos que tuvieran o que mintieran simplemente, y no se ha puesto en práctica. Entonces yo creo que este adelanto era de esperar. Tampoco nos pilla de sorpresa, era de esperar, y más bien es una huida hacia adelante. Bueno, un adelanto del que, Emilio, es que es verdad, se venía hablando desde hacía meses. Además, no la pilla en un grupo político, no la pilla con el paso cambiado, porque en el mes de julio todos ya habían elegido su representante, habían hecho su congreso, habían hecho todo y habían vuelto a elegir los que iban a ser su cabeza. Vamos, es que la de anterior fue un año, dice, estaba todo preparado. Si es capaz de adelantar un año las elecciones, pues 3 meses más, 3 meses menos, por una cuestión u otra, yo ahí no le pongo el acento en que hayan sido unas elecciones realmente demasiado anticipadas. ¿no? Han sido 3 meses más, 3 meses menos, tampoco creo que una historia, ¿no? Pero que en Andalucía se han hecho cosas muy buenas, y antes lo estaba diciendo la compañera de Ciudadanos, es decir, el acuerdo no de investidura, pero sí de apoyos puntuales con Ciudadanos, pues ha llegado a buen puerto, 3 meses antes de lo que son las elecciones. Es decir, ha habido momentos complicados, ha habido momentos complejos, pero que hasta el propio Juan Marín ha defendido en el Parlamento andaluz la gestión que ha hecho el gobierno socialista, ¿eh? O sea que no estoy... ¿Cómo se ha llegado entonces a este punto? Bueno, se ha llegado a este punto... ¿Escenificación? Bueno, no sé si ha habido cierta escenificación o no, o esto ha sido una orden de arriba de alguien que en un momento determinado ha visto que el dirigente del Partido Popular podía ir cogiendo mayor solvencia de la que esperaban en menos tiempo, y han decidido adelantar en 3 meses más las elecciones, sí o no, en función a cómo le vaya al partido. Vuelvo a decir, si es una estrategia, si no es una estrategia, son 3 meses más, 3 meses menos, lo que me parecería una locura y una aberración que se hubiese hecho un año o año y medio antes del periodo que tocaba. Pero 3 meses antes, 3 meses antes, 3 meses, claro, ya, pero estamos hablando de la obra, y yo digo que 3 meses antes o 4 meses antes de la convocatoria, yo para mí no hay ningún tipo de... no lastra, no crea ningún tipo de problema. Entonces, ya digo que todo bailado. Hombre, hablando de antes, que estábamos hablando con el tema del Partido Popular, sí puede ser que sea interesante lo de las caravanas o no, la dicotomía, porque es que pone el punto sobre la ley de qué es lo que, por ejemplo, el Partido Popular va a perseguir y va a trabajar y nos va a ofrecer. Porque es que, de verdad, yo, sinceramente, ya fuera de partidismo o no partidismo, como ciudadano de a pie, el ver que el mismo día que la presidenta de la Junta de Andalucía disuelve y convoca y firma el decreto, nos encontramos al dirigente del Partido Popular delante de una casa de citas, por no decir otra palabra, convocando a todos los medios allí para hablar sobre una historia, eso de verdad, sinceramente, como ciudadano de a pie, ya no como votante y militante del Partido Socialista, deja mucho que desear de un representante político que hace eso en una puerta de un local. Si eso es lo que nos va a ofrecer el Partido Popular, o lo que la tarjeta de visita y de presentación de las elecciones, cuando hoy ha venido Linares y vuelve, claro, y vuelve otra vez a ponerse detrás de la puerta de en este caso una empresa como Santana Motors. Si esta es la estrategia que va a seguir el PP, ponerse detrás de cada una de las puertas de los sitios en los que tenga que estar y convocar ya a la prensa, me parece, de verdad, como ciudadano, me parece un poco preocupante. Yo me quedé un poco así, de aquella manera, cuando vi que el que opta a ser presidente de la Junta de Andalucía no se le ocurre otra cosa que convocar a todos los medios en la puerta de Puticlub. Que el mensaje por detrás que quiera escenificar, que yo estoy de acuerdo, es decir, que el que la haya hecho, que lo pague, que si hace con dinero público, que lo pague, que lo condenen, que se investigue, pero hablo de la manera, hablo de la forma, hablo del ofrecimiento que el dirigente del Partido Popular tiene a la ciudadanía, ¿no? Como ciudadano te hablo, ¿eh? Luego ya como dirigente del Partido Popular, digo, como dirigente del Partido Popular, pues deja mucho que desear en muchos aspectos también, ¿no? Pero bueno, te hablo en ese apartado solo. Por eso decía que lo de la caravana, hombre, no veo yo a Pablo Casado ese mismo día allí
convocando a los medios en el mismo sitio que él lo hizo, ¿no? Entiendo por qué haya cogido y se haya, bueno, haya querido tirar por otros derroteros, ¿no? Mi opinión al respecto. La tuya. Sí, la opinión que nosotros tenemos, y es lo que vamos a intentar trasladar cada semana que haya un debate sobre elecciones autonómicas. Andalucía ha perdido mucho y seguimos reiterando, ha sido una legislatura en blanco porque no ha reportado ningún tipo de interés positivo para los andaluces y las andaluzas de nuestra comunidad. Y decimos, como bien se ha dicho aquí en la mesa, el pacto entre PSOE y Ciudadanos para ustedes ha sido positivo, pero nosotros queremos trasladarle un análisis a las personas que han sufrido esa falta de legislación y esa falta de ejecución en cuanto a medidas políticas se refieren para aumentar el bienestar de nuestra comunidad. ¿Qué pensarán los ciudadanos que nos estén escuchando de que Ciudadanos, por ejemplo, no haya ejecutado los acuerdos que se han llevado en otras comunidades? Se planteó el disminuir la grasa política, o sea, los puestos a dedo que hay en cada comunidad, que cada partido pues estima. Aquí en Andalucía se estimó que de los 2.500 puestos que se dan a dedo, que no pasan por ningún tipo de tribunal de calificación, se disminuyeran. Ahí se han quedado. Se dijo también que se iban a disminuir lo que es el grueso de las delegaciones de las consejerías. Y nada más lejos de hacer otra cosa, hemos ido incrementando, porque se pasó de 11 consejerías a 13 consejerías, con lo que hoy en día tenemos 272 diputados o altos cargos frente a los 97 o a los 95 de otras comunidades como Madrid o Castilla y León. Entonces nosotros, frente a eso, frente a esa situación que el Partido de Ciudadanos ha permitido que se mantenga, nosotros contrastamos la paradoja de qué ha sucedido a nivel de la gestión de sanidad. La sanidad hoy en día es una patata caliente, no solo para el Partido Socialista, sino también para Ciudadanos en nuestra comunidad. Tenemos al personal sanitario totalmente echado y volcado a la calle porque la calidad de la atención está disminuyendo. Y si no ha disminuido más es por la alta cualificación y la profesionalidad de los sanitarios, de los médicos, de los enfermeros, de los celadores, de los auxiliares, porque no me quiero dejar a nadie atrás, que están teniendo que con menos recursos, porque se están jubilando médicos que no se están reponiendo. Eso supone un aumento de las listas de espera, supone también una merma en la calidad. Ni que decir tiene de lo que está pasando con la subasta de medicamentos. Hemos pasado un verano que medicamentos tan normales han sufrido un desabastecimiento, un Nolotil, un paracetamol, medicamentos básicos, y que frente a otras comunidades nuestros ciudadanos han tenido que sobrepasar la frontera, irse a la comunidad de Castilla-La Mancha para poder tener esos medicamentos que aquí no los tienen. Entonces nosotros, como Partido Popular, si queremos preguntarle y queremos trasladarle a esos ciudadanos si ellos ven normal que mientras, porque dinero hay, pero la gestión no ha sido buena y Ciudadanos ha permitido que esa gestión siga manteniéndose ahí. Mientras había dinero, se ha permitido que se mantengan todos esos cargos políticos, se ha permitido porque no ha habido ninguna comisión que investigue todo el tema de esta corrupción que ha habido en Andalucía. ¿Y qué piensan? Que si frente a eso se ha desatendido áreas tan importantes, en este caso voy a centrarme en la de sanidad. Entonces, esos 9 diputados que dice nuestra compañera Marian Adán, que ha sido muy productivo para ellos, nosotros no vemos que haya sido tan productivo en el tema de sanidad. Ahora seguimos y tendremos tiempo a hablar de sanidad, de educación, de dependencia, de todo lo que queráis, pero el turno ahora para Ciudadanos y para Marian. Bueno, contestar a los diversos temas que se han tocado. Parece que cuando han hablado en este caso los compañeros, parece que no hubiéramos tenido a Partido Popular en la oposición durante 37 años. Parece que la oposición debió nacer con Ciudadanos hace 4 y estos 37 años prácticamente se ha hecho una política de brazos caídos. Pero es más, no solamente parece que no hemos tenido oposición en estos 37 años en Andalucía, es que parece que no ha gobernado Mariano Rajoy desde Madrid. Parece que es que ahora estamos mirándonos en Andalucía y que Rajoy, hace poco lo veía con el tema de la presa de Siles y las nuevas reivindicaciones y legítimas
y comprensible, es más, pero parece que es que nos hemos olvidado que tuvimos con una mayoría absolutísima a Mariano Rajoy desde Madrid y nos hemos olvidado de que desde allí se hizo más bien poco o nada por nuestra comunidad autónoma. Cuando dice la compañera Trini que deberíamos de reducir, entiendo yo, la administración. Yo creo que una propuesta magnífica para eso es una propuesta que ha nacido desde Ciudadanos a nivel nacional, no simplemente que vayamos a trasladar a nivel andaluz, y es que esos altos cargos ya no se dan elegidos a dedo, sino por concursos, por méritos. Eso es una iniciativa que nace de Ciudadanos, por lo tanto, decir que hemos tenido una legislatura en blanco, fíjense, entonces que hemos tenido una oposición en blanco durante estos 37 años, yo creo que no. Cuando dice el compañero y critica, no sé si lo hace por mera estética, que se haga una representación delante de una casa de citas, pues fíjese, yo en ese sentido comparto la posición de la compañera del Partido Popular. Lo de menos es donde se escenifique la cosa. Lo más preocupante es que encubra o el sentir de muchos, y es que no hay que criticar o ceñirse a una forma de crítica, es que lo que ha pasado en el Partido Socialista y la corrupción interna que han llevado las instituciones hace que no sea criticable como lo escenifique el Partido Popular o como lo escenifique Ciudadanos. Tiene que hacer un examen de conciencia y un limpiarse por dentro para que no se vuelvan a producir casos tan flagrantes como ese. No podemos criticar que aparezca Juanma Moreno delante de una casa de citas. Vamos a criticar lo realmente criticable, y es que lo que se ha producido dentro del Partido Socialista es sangrante. Por lo tanto, desviar el tema y decir que si hay unas caravanas, que si no hay unas caravanas, que si hay un conflicto entre un dirigente nacional y un dirigente autonómico, en nada soluciona el problema interno de corrupción y ya endémico del Partido Socialista en Andalucía. Estupendo, pues Carmen. Bueno, yo, aunque para que no sirva tampoco de precedente, estoy de acuerdo con el Partido Popular, es decir, son unos 4 años, además si sumamos a los 30 y tantos que se llevan ya, porque aquí no vale decir vamos a hacer esto porque vamos a mejorar, es decir, no hay a quien echarle la culpa en este caso. El PSOE lleva 38 años gobernando y no hay a quien decirle pues yo lo voy a hacer mejor porque usted no lo ha hecho bien. O sea, muchas veces cuando oye esas campañas dice bueno, ¿y a quién le está diciendo que va a mejorar? A mí mismo, pero para luego hacer que, es decir, no se ha mejorado y basta ver pues los índices y pues en salud, en educación, en transporte, en paro. En paro sigue siendo Andalucía la primera comunidad en paro no de España, sino de Europa. Tenemos aquí mismo a Linares, que ahora mismo ha pasado a ser la campeona en paro, una ciudad industrializada que se ha dejado por la desidia del gobierno andaluz, se ha dejado, y en vez de mantener e incluso crear, como se dijo ya hace 10 o 15 años, de crear un puerto seco, pues ahí estamos todavía. Podemos constatar en Jaén sobre todo que siendo la provincia que más vota al PSOE en toda España, a cambio Jaén no recoge apenas nada, no se ve inversión en transporte, porque vemos qué transporte se está potenciando en Jaén, en este caso, en Andalucía en general, pero se está perdiendo todos los trenes, la calidad de los trenes, la asiduidad. Todo eso no se ha mejorado. En salud, como dice, pues en salud igual, así a la chita callando, pues se está privatizando los servicios de salud, se está dando concesiones con respecto a la subasta de medicamentos. Sabemos en qué consiste esa subasta, es una corrupción encubierta, se nos ofrece medicamentos que nadie quiere, a saber qué tipo de laboratorio, pasa como, y yo lo puedo decir fehacientemente porque le ha pasado a un familiar mío, que resulta que tiene un tratamiento, se lo cambian porque tiene que ser un genérico, ese genérico lo trastorna, va a pedir al médico que le cambie y dice que no pueden cambiarlo. O sea, son cosas que, y como bien dice, igual en sanidad que en educación, la educación se van perdiendo también líneas escolares, se van perdiendo profesores, ahora por suerte van a convocar más plazas, pero quiero decir que no se ha mejorado.
se ha empeorado para ahora volver a mejorar, pero en realidad no salimos del agujero. La pobreza sigue, no hemos tampoco mejorado, el nivel de pobreza en Andalucía sigue siendo muy bajo, con pues atención infantil. En cuanto a alimentación, se ha hecho también, hay que reconocer que se ha hecho algo, pero como dice, pues hay medios, pero sin embargo no se ponen a trabajar. Y luego pues en el turismo, que en realidad es la primera fuente de riqueza junto con la agricultura que tenemos en Andalucía, el turismo pues como que se está intentando potenciar, pero digamos a la baja, en el sentido de que las empresas turísticas ganen, tengan beneficios, pero a costa, seguimos haciendo igual, a costa de los trabajadores. El caso de las Kelly, de estas trabajadoras que están trabajando pues vamos casi a niveles de países subdesarrollados, y sin embargo eso tampoco se ha mejorado a pesar de las protestas y de todo. Entonces en resumidas cuentas ves que hemos avanzado. A ver las cuentas dónde están. Hombre, yo sí voy a puntualizar. Lo de Jaén, que lo planteaba Carmen, además lo ponía encima de la mesa. Jaén somos la provincia más socialista, por lo menos en cifras, en números, en datos, cuando llegan unas elecciones y demás. Quizás, dice, luego no nos lo recompensan, quizás porque no tienen seguro. No sé, no creo, ¿no? Es que yo no soy de la opinión que tienen muchos, que parece ser que el ciudadano, y es que eso me molesta bastante, ¿no? Que parece ser que el ciudadano va a votar por detrás con una pistola puesta o con una carta ya con el sobre dentro metido para que vote a quien tenga que votar. Yo creo que eso ya es poner en tela de juicio y poner mucho la democracia y sobre todo la inteligencia de la persona a la hora de ir a votar. Yo creo que esto es libre, y de hecho dentro del Partido Socialista se ha visto en las elecciones y las primarias cuando se pensaba una cosa y después la urna, las urnas se han demostrado otra cosa. Entonces, no, digo que en general hay ese discurso que yo creo que ya es un discurso rancio, que ya de pólvora mojada, y que eso ya pues ha pasado a cuando hablamos de... Decía la compañera de la escenificación, yo creo que no me ha entendido bien lo que quería decir, porque lo que quería hablar ha sido, y lo he repetido y se lo he reiterado, por eso ha tenido 2 veces, que hablaba como ciudadano de a pie, que estoy ahí sentado y estoy viendo si el dirigente que supuestamente me tiene que gobernar o que se presenta para gobernarme me va a ofrecer eso en el sitio que me va a ofrecer, a mí personalmente como ciudadano, no como representante político, no me gusta, no me parece bien, no me atrae. Esa es mi opinión personal y se lo he dicho a ella, mi opinión personal. Hombre, la Junta ha hecho lo que tenía que hacer. O sea, la Junta, detrás de eso y en el trasfondo, ha hecho lo que tenía que hacer, que ha sido personarse como acusación particular en el caso del trasfondo que estábamos hablando de la utilización de las tarjetas en el tema de FAFE. Me parece estupendo. Es que otra cosa no se le puede permitir que haga. Sea personal como acusación particular. Me parece estupendo. Que ahora vengamos a hablar del mal endémico por parte de Ciudadanos, de la corrupción endémica del Partido Socialista. Pues mira, lo siento mucho, pero ese discurso no te lo puedo comprar. No lo puedo comprar. Porque ¿me quieres decir entonces que el Ciudadano ha sido, cómplice, entre comillas, de esta corrupción endémica del Partido Socialista durante estos 4 últimos años, apoyándole en todas las medidas que ha tomado? Yo creo que no, ¿verdad? Entonces, el discurso de ahora de Ciudadanos viene muy tarde porque ahora lo que intenta es despegarse un poquito de lo que ha sido la mano del Partido Socialista y probablemente intente despegarse un poco pues utilizando el argumento del Partido Popular en cuanto al tema de la corrupción. Es de ahí que en Andalucía están calando en el mismo caladero, están pescando en el mismo caladero Partido Popular y Ciudadanos. Es decir, es la guerra interna de votos de la derecha a ver que traspase a qué lado. Entonces veo lógico que los dos vayan en la misma línea atacando al Partido Socialista por lo mismo, pero no me considero que ahora vengan a determinar y hablar del tema de la corrupción cuando hasta hace 2 meses han estado apoyando la medida. Por otra parte, y rápidamente, 2.000 nuevos profesores más, 1.000 y pico médicos de familia, 500.000 menos parados que hay. Te puedo decir, la última hace 4 o 5 días se ha aprobado la ley de igualdad, que ya está publicada en el BOJA, salió publicada en el BOJA en Andalucía. La nueva, es decir, vamos a ver, se han hecho cosas, se está diciendo, no, es que en Andalucía estos últimos 4 años no se ha hecho nada. Pues bueno, si esa es la visión que queremos dar, no se ha hecho nada. Los planes de empleo están funcionando ahora mismo, todos los planes de empleo. Le daremos vuelta a los cursos de formación, que por fin se ha podido trabajar con el tema de los cursos de formación, se ha podido poner todo a punto para poder hacer planes de cursos de formación, que hasta que no se ha visto que estaban depurados todos y cada uno de los expedientes anteriores que había, no se ha iniciado una nueva formación o de curso de formación. Es decir, todo eso a costa de los trabajadores. Pero bueno, se ha quedado mucha gente estancada
Y eso habría que haberlo solucionado inmediatamente. Pero no, es mientras que es un caso muy sangrante, y nunca espera a Susana Díaz a ella aclarar su asunto. No, pues es que no se trata de Susana Díaz. Vamos a ser claros y concisos. Cuando hay un expediente y hay una partida en las que hay que revisar cada uno de los expedientes, no se puede hacer una convocatoria hasta que no está cerrado el ejercicio anterior y revisados todos y cada uno de los expedientes por si hubiera algún tipo de irregularidad al respecto. Cuando se ha cerrado todo, se ha abierto de nuevo. Sí, que coincida o no coincida, cada uno puede pensar lo que sea, pero se ha hecho así porque no iba a iniciarse una nueva etapa de formación cuando no están cerrados todos los expedientes y clarificados todos los expedientes. Es que se ha mirado uno por uno y documento a documento de todos los expedientes, hombre. Si es que sí, pero una cosa no quita la otra. Que se hubiera dice, no se ha hecho nada en la provincia de Jaén, pues se ha conseguido una ITI, que se va a implantar una ITI a nivel territorial, a nivel territorial. Entonces, vamos a ir trabajando. Si nosotros lo que haya que reconocer es que se ha hecho, se reconoce, pero es cierto que Jaén, es más, no solamente no se va creando empleo, sino que cada vez se va más gente joven fuera de Jaén. ¿Por qué es? Y fuera de España, no estamos mejorando. Y fuera de España, bueno, nosotros estamos hablando ahora de, pero de digo Andalucía que y de Jaén. Los que se van fuera de Andalucía se van fuera de España, que no es que se vaya nadie del territorio andaluz a Castilla-La Mancha a trabajar, muy poquito, que los que se van de Andalucía se van con el avión, pero se van fuera de España. Prueban primero, ¿vale? Entonces, cuando se van fuera de España, ese es el problema. Pues nosotros hemos intentado con una beca a estudiantes que vuelvan otra vez toda esa gente que estén durante esos 4 años pagados por la Junta de Andalucía, esos investigadores que han salido fuera, nos los vamos a traer a Andalucía para que esos 4 años estén aquí y estén trabajando y estén aportando. Pero trabajo óptimo hubiera sido que en vez de dar lugar a que salgan. Hablamos de la sanidad, si tenemos referentes como Habla hospitales. De la sanidad, Emilio, pero en el siguiente turno, ¿vale? Le damos paso a la Es que hay 1000 cosas. Sí. Sí. Se ha vuelto otra vez a poner sobre la mesa si Juanma Moreno ha salido delante de un prostíbulo o un club nocturno denunciando una realidad que ha sucedido y que no ha sucedido con alguien que no se encarga y no trabaja en la función pública y que debe de tener una reputación intachable y dar un ejemplo clamoroso a toda la ciudadanía. De acuerdo contigo. Se habla de eso. Entonces, Emilio, como político, como compañero, ¿no es más coherente coger y decir, en vez de coger y atacar esa manera de denunciar y de informar y de trasladar a la opinión pública lo que está sucediendo realmente en Andalucía, no es mejor y más coherente pedir disculpas, reconocerlo? Porque si para ti eso es un motivo de escándalo, ¿cómo no se te sonroja la cara al hablar de que gente, cargos directivos, altos directivos puestos a dedos por Susana Díaz y que son muy próximos al Partido Socialista, se han gastado más de 32.000 euros? No mezcléis porque hace más de 10 años. Esos sitios y en esos lugares de alterne, sí, pero hace más de 10 años fue cuando se gastó la FAFE, que es el Fondo de Formación Andaluz y de Empleo. Fue requerido no porque Susana Díaz haya puesto su colaboración, sino porque por medio de mandatos y requerimientos, hace 2 años se le pidió a Susana Díaz y a su gobierno que dieran las cuentas, que dieran las entradas y las salidas de esas tarjetas. Y a mediados de este año todavía la Junta de Andalucía no había colaborado con la OCU, no había colaborado con la juez Bolaño en dar esa información. Entonces nos sorprende que tú como político, porque nosotros no decimos que toda la gente, que todos los políticos del Partido Socialista sean así, pero que te avergüences de que salgamos a denunciarlo, a informar a nuestros ciudadanos, que tienen derecho a saberlo, delante de los lugares donde sí se lo gastaban, pero no os sonrojéis de que 32.000 euros se hayan gastado en ese tipo de cosas. Después nos estás diciendo que eso para vosotros supone un ataque. No es un ataque. Nuestra función como oposición es informar, es controlar, es supervisar y es denunciar este tipo de cosas. No es un ataque. Las cosas, si se hacen bien, no se tienen por qué sacar a la luz, y entonces ustedes no se tienen que sentir atacados, porque es nuestra función. Entonces, ¿qué está poniendo en insinuación? Que nosotros no debemos de cumplir con nuestra función, con lo que los ciudadanos hace 3 años decidieron en la urna, porque si es así, lo tienes que decir claramente, Emilio. No. Después otra cosa, está hablando con respecto a lo de que a lo de los cursos de formación. Los cursos de formación es clamoroso
que una comunidad como la nuestra, que ya lo hemos dicho al principio del programa, que es que somos la comunidad que más paro tiene y que a través de esos cursos de formación para gente que está en desempleo se podría haber facilitado esa búsqueda de empleo, y que durante muchos años esto ha sido el chiringuito, y que toda esa cantidad de dinero que hoy estaban diciendo los medios de comunicación que lo que hasta ahora se ha estado hablando es la punta del iceberg, que es vergonzoso, se haya estado gastando en enchufar a la familia de turno, a los amigos, a los que tenían el carné, al vecino de enfrente, menos en la formación de todas esas personas que durante todos estos años lo han estado pasando sumamente y francamente mal en Andalucía y en España, pero especialmente en Andalucía porque somos los que más tasas de paro tenemos. Estupendo. Turno ahora para María. Bueno, se ha hablado de sanidad, de despoblación, creo que se ha tratado por encima, de paro. Yo creo que todo esto se basa en la falta de infraestructura a nivel provincial que tenemos. No puede ser a nivel provincial, pero también a nivel autonómico. No puede ser que sea mucho más fácil viajar desde Madrid a Salamanca, desde Madrid a Valladolid, que desde provincia, desde nuestra propia comunidad autónoma. Yo me acuerdo cuando yo estudiaba en Madrid que era mucho más sencillo ir a Londres que bajar a Jaén. Por poner un ejemplo, era mucho más sencillo, más rápido e incluso algunas veces hasta más barato. Por lo tanto, cuando uno tiene reuniones sectoriales, sea cual sea el sector con el que se sienta en la mesa, lo primero que te dicen es que hay que poner a Jaén en el mapa. Sin infraestructura estamos perdidos. Yo tengo una imagen mental y la verdad es que no tengo casi edad para eso, pero yo tengo la imagen mental de ver a Montoro con Aznar poniendo la primera piedra de la alta velocidad en Jaén. Lo importante no era poner la primera piedra, lo importante hubiera sido poner la última. Por lo tanto, si no situamos a Jaén en el mapa, pues tenemos empresas que se nos quejan de lo mismo. Tenemos empresas como Valeo que continuamente te están diciendo que si no se les facilita, ya no el terreno cuando se lo quiere asentar una empresa es algo que ya se dan facilidades desde todas las administraciones, pero si no creamos una red de infraestructuras potente en Jaén, en nuestra Andalucía, todo se va a caer. Tendremos una tasa de paro como la que tenemos, tendremos una sanidad como la que tenemos, tendremos una falta de educación porque la gente empezará a emigrar, y es que no es que nuestra provincia no genere talento, es que estamos desaprovechando el talento. Cuando el compañero habla de la escenificación, que ha dado mucho de sí, yo no sabía que iba a dar tanto de sí, cómo iba a denunciar el Partido Popular el caso de estas tarjetas y los fondos que se utilizaron en algunos prostíbulos. Yo lo lo encuentro en la denuncia, no en el modo en el que lo denuncia el Partido Popular. Particularmente esa es mi visión. Y luego cuando habla de escenificación y de complicidad, pues fíjese, tan cómplices fuimos de la corrupción que vetamos a Chávez y a Griñán, empezando por ahí. O sea que no sé cómo se nos puede achacar cierta complicidad en consentir al que se continuara con ciertas tramas corruptas, si desde el principio pusimos un veto a alguien que pensábamos que tenía que estar fuera de las instituciones. Y luego cuando me habla de que la Junta se personará en algunos casos, ahí sí que veo yo una escenificación. Y cuando lo ha dicho, no he podido evitar que se me venga a la cabeza las manifestaciones que hacía, por ejemplo, la jueza Laya. Sí que me parece una escenificación si luego no partimos de una justicia que sea independiente y que no tenga nada que ver con las instituciones, ni esté condicionada, ni, como ella misma dijo, coaccionada por parte de algunos dirigentes, todos sabemos de qué partido. Por lo tanto, eso sí que me parece una escenificación, no otra cosa. En cuanto a lo que habla la compañera de situar a Jaén y de dotarlo de otros medios que incentiven la economía, pues yo me baso en lo mismo, y es que podemos apostar por políticas de igualdad, de feminismo y todo eso, pero luego la triste realidad es que si no tenemos un tejido empresarial, y un tejido empresarial no se construye de ninguna manera sin un tejido de infraestructuras que lo soporte, nos veremos abocados a lo mismo, a un paro estructural muy grande, a un paro femenino extremadamente vergonzoso y a un paro juvenil que la verdad es que nos saca los colores cada vez que se hace público. Estupendo, Carmen. Bueno, yo, para cerrar, porque ya casi todo se ha hablado, yo no abogo tanto porque... no hemos empezado ni siquiera a hablar, ¿eh? Nos queda mucho que hablar de la nación andaluza y haremos muchos monográficos sobre temas, pues eso, pues yo no pongo de sanidad, de educación. La mira no tanto en la alta velocidad, sino en evitar
que se destruya y que se acabe con el transporte y con la infraestructura más básica. Es decir, tenemos aquí la estación de Linares Baeza, donde hace 10 años pues pasaban al día 100, creo que más de 100 trenes, cuando ahora pasan 10 o 12. Y además hay ya la propuesta también incluso de eliminarlos, que están diciendo que es lo que dice ella. Es decir, ¿cómo puede ser más difícil ir de Granada a Jaén que de Jaén a, por ejemplo, a Madrid? Son cosas que no se explica. En eso no se ha trabajado y no aspiramos a AVE ni nada. Hay que invertir más en un transporte pues más de los ciudadanos, para gente de ciudadanía normal, y no aspirar al AVE, que al final el AVE ya sabemos para quién sirve. Es un dinero público que se invierte con un alto coste, pero que en realidad la ciudadanía que paga el AVE luego al final no puede utilizarlo, porque sabemos los precios que tiene. Entonces no aspiro a eso, sino a que se mantenga y que se restituya las comunicaciones que han existido hasta hace unos 10 o 15 años. Y bueno, con respecto a lo de, la verdad, no sé, lo de Chávez y Griñán, no sé yo si ha sido a causa de Ciudadanos, que por eso salieron, o fue a causa de la justicia, de la jueza Laya, que movió todo ese, y que por cierto aún no sabemos cómo que dejó ese caso. Llevó la instrucción, cierto es, pero... ¿Cómo lo dejó? Bueno, ahí un poquito en el aire, que no llegó a hacer, porque ya según ella había muchas más cosas que les quedaba por investigar y por abrir causa. Y luego lo que sí es verdad que clama al cielo es precisamente eso, esa corrupción, que malo es una corrupción de cualquier tipo, pero cuando se trata de explotación sexual, y ya entro en este caso, que no sé si habéis oído también, las tarjetas habladas, etcétera, pero es que hay un caso que no sé si habéis oído también, el caso de Puente Genil, que es un caso donde hay un jefe de policía que está denunciado precisamente por abusar de menores. Ya son cosas ya muy delicadas, que ya no es decir esto lo controlo yo, esto es mío, yo soy aquí el jefe, sino que es que ya te estás metiendo con criaturas que ya dice muy a las claras qué tipo de personas hay en según qué estamento. ¿Qué tipo de persona concreta en claro, este caso? Concreta, vamos, por supuesto, eso. Hombre, el que no lo es, no lo es, pero te quiero decir, los concretos, estos que han utilizado esas tarjetas y estos que están en ese caso, hay que quitarlo en medio. Además, en este caso, por ejemplo, cuando hay una mínima sospecha sobre un caso tan doloroso como es el abuso de menores, sea verdad o no sea verdad, o haya que probar si eso es así o no, lo inmediato es retirar a esa persona, y luego si hay que restituirla, se restituye. Pero es que estamos hablando de menores, y sin embargo eso el Partido Socialista pues lo está pasando ahí como por encima, y ahí ya son cosas muy graves. Bueno, cuestiones... porque fíjate que hoy es el primer día del debate a nivel de elecciones autonómicas. Casi los candidatos están de medio pre-campaña, porque todavía no están ni medio pre-campaña. Además están dando ideas muy y generales, ya vislumbramos cuál es el hilo argumental de la oposición de todos los partidos en Andalucía: la corrupción y la FAFE. Ya está la FAFE, la corrupción y la FAFE. No hay otro hilo, es que no hay de dónde tirar más. Pero es que sí, los ERE, la agencia IDEA, la FAFE, la agencia IDEA, sanidad, pero no hablamos, el desempleo, pero ya sabemos que la oposición va a ir por ahí. Atención, que va a ir por ahí. Mira, cuando hablamos de... Hombre, es que lo que yo no entiendo es que una oposición sea destructiva, porque, bueno, pues tiene que jugar un papel destructivo, entre comillas, pero yo creo que ya los ciudadanos lo que nos piden más que seamos más constructivos que destructivos. Que también hay que serlo. Hay que serlo. De los 80 días que mantuviste y secuestrado el gobierno de la Junta de Andalucía sin querer formar gobierno, lo tuviste ahí. Es decir, hay que hablar de muchas cosas, pero si es que hay mucha campaña electoral, muchísima campaña electoral. Y tenemos además muchos debates pendientes, los que vamos a seguir hablando de Andalucía. Pero si os parece bien, nos vamos a tomar un respiro, vamos a tomar un descanso, vamos a irnos unos minutos. Poquito. A publicidad le ofrecemos unos consejos publicitarios. Se fomenta también el comercio de la comarca, muy importante el comercio tradicional, y no se nos vayan porque enseguida volvemos aquí con todos ustedes en Actualidad Debate. Hasta ahora.
noches de nuevo. Señores, continuamos aquí en nuestra mesa de actualidad a debate. 9 La Loma, una primera parte del programa dedicado a hablar sobre las futuras, las próximas e inminentes, ya prácticamente a mes, elecciones andaluzas. En esta segunda parte del programa tenemos muchísimos temas de los que hablar, evidentemente, pero bueno, pues hay uno que es de rigurosa actualidad y que tenemos que poner encima de la mesa. Hablamos de los presupuestos generales del Estado y de, bueno, pues todo lo que ustedes están viendo en los diferentes medios de comunicación a nivel nacional y que queremos valorar y analizar hoy desde la provincia y con representantes más cercanos a nosotros, de los partidos políticos que nos representan. Unos presupuestos que además eran, bueno, pues el tema de la primera pregunta que se hacía en la sesión de control al gobierno y que, bueno, pues están trayendo cola por muchos motivos. Primero porque nos los tienen que aprobar en Europa y luego porque hay que aprobarlos también dentro de casa y ahora mismo las cosas no están claras y hoy y ayer el tema estrella era pues Pablo Casado, que va a ir a Europa a decir que si estos presupuestos no son buenos, que si no lo estamos haciendo bien. Por otra parte el gobierno dice que sí, se meten con Pablo Casado precisamente por ese tema, y por otra que también nos interesa muchísimo es que las cuentas ahora mismo no están muy claras con si va a salir aquí dentro, en casa, en España, o no van a salir adelante porque necesitan apoyo de partidos independentistas, de partidos nacionalistas, que en el momento dicen que no están por la labor y piden cosas que son muy difícil darle, porque están, bueno, pues están pidiendo que el Ejecutivo se meta en el terreno judicial y eso es imposible. En fin, una costelera ahí que si la agitamos, bueno, pues hay prácticamente de todo, y unos presupuestos que va a costar mucho trabajo sacarlo adelante, a pesar de que la mayoría de los partidos políticos dicen que en ellos hay cosas que, bueno, pues que todos defienden a capa y espada, evidentemente. Primera valoración, y bueno, pues te toca también ahora, porque antes, bueno, por lo menos turnábamos, el PP estaba en el gobierno, pero ahora está en el gobierno vosotros, Emilio. Bueno, yo creo que son los primeros presupuestos expansivos, sociales y socialistas de la era no Rajoy, con lo cual el punto del Partido Socialista se tenía que haber reflejado, se ha reflejado, se revierte muchos de los recortes que con el anterior gobierno se tuvieron. Creo que son unos presupuestos ambiciosos que cumplen con la senda de déficit, aunque el Partido Popular diga que no lo cumplen, porque... El 1,8, 1,3. Hombre, es que, vamos a ver, si el Partido Popular hablaba de que sus presupuestos en 2019 tenían el 1,8, cumplían con el 1,8 de la senda del déficit, si prorrogaban los presupuestos de Mariano Rajoy, si iban ahí al 2,8%, pues tú me dirás a mí ahora por qué ponen el grito en el cielo, si estamos siendo escrupulosamente equitativos con lo que Montoro tiraba en sus presupuestos en cuanto a la senda del déficit, que era el 1,8%. Yo no entiendo por qué ahora se van a Bruselas a decir que no vamos a cumplir la senda del déficit cuando ellos lo llevaban en sus presupuestos, y si prorrogaban los presupuestos iba ahí la senda del déficit a un 2,8%. Es que es una barbaridad, pero bueno, yo es que no entiendo a qué van ni qué motivo va Pablo Casado bueno, y de la manera en la que va también, ¿no? Si no se puede uno cuestionar el tema de a ver quién es el primero que llega para decirle a la Merkel y a sus socios que... Con su partido. Claro, sí, pero dentro de su partido con la mayoría que ellos representan, ¿no? Con el lobby que hace el centro derecha en Europa. Bueno, yo digo que son unos presupuestos que creo que son muy revertidores, que tratan de revertir el daño causado en la época de la crisis, ¿no? Entonces, bueno, pues trata mucho el tema social, el tema sanitario, el tema educativo, con muchas medidas que ya se han implantado desde el primer momento en el tema de la reversión en educación, como de esa implantación de las 18 a 21 horas de nuevo, que yo creo que es fenomenal, porque eso lo que va a hacer, va a crear que se creen nuevas unidades, nuevos cupos, va a llegar nuevo profesorado, con esos 2.000 millones de euros nuevos que van a venir a Andalucía, que vamos a poder invertir en infraestructuras, que tanto aquí se ha puesto encima de la mesa, y que, pues bueno, pues esos 2.000 millones de euros más, habrá una partida que se podrá utilizar para infraestructuras. Todo eso creo que es beneficioso para el territorio andaluz y para el conjunto de España, Bueno, ¿se aprobarán? Seguro. Sí, sí, seguro. Bueno, y sin hacer nada el gobierno, sin vamos a ver, esto yo creo que esto a nosotros, esa puerta de atrás se nos escapa, nosotros vemos lo que se nos presenta que nosotros veamos, pero por detrás hay otra estrategia, supongo. A ver, ¿Bruselas va a aprobar los presupuestos de las cuentas que lleva el gobierno español? Seguramente que sí. ¿Por qué?
le hará alguna recomendación, como suele hacer Bruselas, alguna recomendación, algún capítulo, pero lo va a aprobar en general. Pues ¿por qué lo va a hacer? Vuelvo a decir, porque son unos presupuestos que tenían la misma senda de déficit que el Partido Popular anteriormente llevaba en su borrador. Segundo, porque la persona que se ha encargado de hacer, y esto no se nos puede olvidar, la persona que se ha encargado de elaborar los presupuestos generales, que es Nadia Calviño, que no olvidemos que... Alta funcionaria. Claro, aparte de ser alta funcionaria, ha sido una de las colaboradoras de Moscovici, entonces sabe perfectamente la senda por la que hay que trabajar en la Unión Europea, sabe cómo presentar los presupuestos, cómo trabajarlos y cómo llevarlo y plantearse en la Unión Europea para que lo vean con buenos ojos. Evidentemente esto no lo ha hecho un cualquiera, entonces sé que la Unión Europea va a presentar probablemente alguna recomendación, pues porque con la visita de Pablo Casado se van a obligado a tener que contentar de alguna manera bueno, pues esa presión o esa visita, y hará alguna que otra recomendación, pero que Bruselas va a ver bien las cuentas y a nivel territorio español se van a aprobar por la ingeniería que se va a realizar, presupongo, con los partidos que ya... Claro, es que los partidos en Cataluña están hablando que una cosa es la independencia y otra cosa son los presupuestos. Recordemos que también tienen 2.000 euros más para Cataluña. Claro, se hace difícil que justifiquen que votan. Claro, entonces ya están diferenciando lo que son la vía judicial de la vía de los presupuestos, y probablemente ahí bueno, pues puedan apoyar. Luego entraremos en que si los independentistas, los radicales... ¿Qué poder tienen los nacionalistas en todos los gobiernos que han pasado por España? Pero en España y fuera de España también. Y también fuera de España, cierto. O sea que siempre la minoría siempre han tenido ese poder dentro de ellos. Con lo que quiera acabar también Pablo Casado, que es que otra de las cosas, bueno, déjala que hable de la minoría, dentro de la minoría. Pues sí, como en la parte primera del programa no he podido dirigirme a la compañera María Adán, quiero la primera parte de la primera intervención, decirle con cariño, con el respeto que para nosotros tiene cualquiera de las personas que vienen a debatir todas las semanas con nosotros, es que, como ha hecho varias veces alusión al tema de que quiere que el partido de Ciudadanos, el partido que ella ahora milita, quiere acabar con el bipartidismo, casi como que el Partido Popular lo que ha hecho hasta ahora ha sido nefasto en cuanto a la infraestructura en la provincia de Jaén, porque recuerda en su mente a Montoro y a Rajoy cuando vino aquí a poner la primera piedra de la alta velocidad. Yo sí quiero decirle con todo el cariño nuevamente que sea coherente, porque el que no la conozca pues debe de saber que ella militaba en el Partido Popular, que ha querido ser secretaria general del Partido Popular de la provincia de Jaén, y entonces muy mal no sería ese partido al que usted dice que alude, que quería que su partido quiere ir en contra o que quiere terminar con el bipartidismo, porque lo están haciendo muy mal, cuando usted hasta hace muy poco, escasamente unos mesecitos, quería optar a ser la secretaria general del Partido Popular de Jaén. Muy mal. Entonces queda usted en evidencia, o puede quedar en evidencia ante la gente que la está escuchando, cuando por un lado dice que el Partido Popular lo ha hecho muy mal porque gracias a ellos también han dificultado la alta velocidad en Jaén, y por otro lado hace 6, 7, 8 meses quería usted ser la secretaria del Partido Popular de la provincia de Jaén. Con eso, ¿qué se puede trasladar? Una de dos: o que no sabía usted dónde se metía cuando se metió en política, o que, como no ha conseguido sus intereses personales, ha cogido y ha cambiado a buen postor pues los partidos que ahora mismo nosotros decimos que son populistas. Le dejo como es una directa, es una solo alusión directa. Ahora ahora hablas de presupuesto en la segunda parte de intervención, pero voy a dejar que conteste. Desde el cariño le voy a contestar yo también a Trini. Yo creo que ella está muy interesada personalmente por saber cuál ha sido mi recorrido. Ella lo ha contado sumeramente, se le ha olvidado algunos detalles, por ejemplo que yo concurrí como independiente en una lista del Partido Popular, entre otras cosas, y que la militancia eligió una candidatura también en otras cosas. Pero sí, le interesa tanto a nivel personal mi trayectoria, que yo creo que a lo mejor es cuestionable o no es cuestionable. La mía es muy decente. Quizás a lo mejor es más interesante la trayectoria de aquellos que permanecen en un partido condenado por corrupción, o que tienen como único imputado ahora mismo a nivel provincial a un presidente de honor con 5 delitos de corrupción. Quizás es mucho más interesante hacer un examen de por qué se quedan algunos y otros nos vamos.
también lo contesto desde el cariño. El mismo. ¿El también? No. El presidente del partido de honor, el presidente de honor del Partido Popular de Jaén está imputado por 5 delitos de corrupción. Y bueno, abandonaron el partido. Abandonaron el partido, entre otros, el alcalde más votado de España del Partido Popular, Miguel Moreno, el más veterano, Enrique Puñal, 2 de ellos que nunca han cobrado el Partido Popular, y cerca de 50 concejales. Yo no sé si es más cuestionable abandonar un partido por mantener unos principios o estar en un partido condenado por corrupción, con un presidente de honor imputado por 5 delitos de corrupción, y permanecer en el partido. No sé si es más cuestionable mi opción o la suya, simplemente. Presupuesto. Yo le vuelvo a decir, y antes de ella contestar a los presupuestos, nosotros, y yo no he querido decirle nada de su trayectoria, para nada no importa. Yo creo que es lo menos interesante. Pero sí que es incoherente que hace 7 meses quisiera optar una cosa donde estaban también imputados y todo, y ahora renuncie y rehúse. Con respecto a los presupuestos, nosotros los presupuestos, pues yo creo que es lo que le interesa a la gente, de la imagen que Pablo Casado, nuestro presidente nacional, ha tenido pues con la visita que ha hecho a la Unión Europea. Hoy mismo tiraba. Nosotros lo único que se quiere trasladar con la reunión y con esa visita es advertir a la Unión Europea, como miembros y colaboradores que son, y entre ellos el territorio de España, pues que se está pretendiendo saltarse al Senado en lo que es el trámite de la aprobación de estos presupuestos. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se puede estar vulnerando la separación de poderes. Entonces nosotros como partido, y volvemos a decir, el PSOE yo creo que confunde lo que es la gestión de oposición con un ataque. Nosotros tenemos ahora mismo, cuando hemos estado gobernando, y hemos estado gobernando durante casi 7 años, hemos tenido la función de dirigir este país, de sacarlo de la crisis, de generar empleo, de disminuir la deuda que el PSOE, con sus engaños, cuando dejó y cuando transfirió los poderes al Partido Popular cuando ganó las elecciones, se le olvidó decirle, y mintió también en el tipo de deuda que había a fecha de ese momento. Y ahora estamos en la oposición. Entonces, como oposición, nosotros tenemos que ser garantes de que se cumple esa separación de poderes que ustedes se quieren saltar. Ustedes quieren ser jueces y partes. Ustedes tienen ahora mismo el apoyo en el Congreso de los Diputados. Otras cuestiones, porque por poner un poco a la gente que nos está viendo en situación, hilvanando con la pregunta que ha hecho la Comisión en Bruselas, pues González Pons, que ha preguntado precisamente a la Comisión Europea. Bueno, ha dicho prácticamente en su alegato que se estaban saltando en España la separación de poderes y que España iba a la recesión por culpa de la incertidumbre que había creado este gobierno del Partido Socialista. Exactamente. Que quizás eso sea incluso, ha trascendido menos, pero sea incluso, bueno, bastante más contundente que la visita de Pablo Casado. De hecho, el crecimiento que hasta ahora llevábamos, la senda de crecimiento que ya se ha frenado. Entonces, la indecisión... Bueno, a eso ya apuntaban las cosas incluso antes de que saliera. Sí, pero la incertidumbre, el estar pactando con unas personas que quieren cargarse la unidad de España, pues las empresas, las multinacionales que invierten, que vienen a invertir a nuestro país, cuanto menos se lo piensan. Se piensan porque es incoherente. Siempre hablamos desde la coherencia. Es incoherente apoyar unos presupuestos nacionales y después, por otra parte, intentar, esos mismos que están apoyando esos presupuestos o que se presupone que los van a apoyar, quieren destruir y romper la unidad de España. Entonces, todo eso genera esa incertidumbre y ese peligro de que se produzca una desaceleración. Ahora seguimos. De todas formas, nuestros presupuestos van a ser en Bruselas cabalgantes en la arena al lado de los italianos, pero seguimos hablando, en este caso ahora con María. Yo creo que para entender los presupuestos, además tienen un símil y un paralelismo que es innegable. Hay que entender cómo llega Sánchez al poder, básicamente. ¿Cómo vamos a interpretar unos presupuestos que no nos den a entender cómo llega Sánchez al poder? Son unos presupuestos muy podemizados, está clarísimo. Todos recordamos la foto con Iglesias y al lado Sánchez. Son unos presupuestos en los que prácticamente día sí día no alguien le dirá eso de que hay de lo mío.
y no podemos obviar eso, y además los que le dirán que hay de lo mío y esa hipoteca que hay que pagar, pues serán nada más y nada menos que independentistas que quieren poco o nada a España, cuando no machacarla y triturarla. Por lo tanto, no solamente ha vendido el futuro del Partido Socialista, que eso es lo de menos, sino que ha vendido e hipotecado el futuro de todos los españoles. Estamos diciendo que si el déficit, que si nos ajustamos a ese nivel o no nos ajustamos, que tenemos que entender que estos presupuestos son papel mojado, que si Europa actúa con coherencia no podemos presentar unos presupuestos que se saltan un límite como este y pensar que, como ha dicho el compañero, retocándolos van a ser aptos, de ninguna de las maneras. Además, porque tenemos la hipoteca detrás que ha llevado a Sánchez al poder, que no es más que mantener ahí a nacionalistas, independentistas, a costa de todos los españoles, que ni mucho menos queremos destruir España y que queremos apostar por una política de presupuestos igual y que compense a los territorios más desfavorecidos, pero que en ningún caso alimenta el nacionalismo que quiere ir en contra de España. Carmen. Bueno, a ver. Ahora tendremos tiempo de entrar ya en más medidas concretas que resulten interesantes. Exactamente. A mí me satisface mucho que se diga que son unos presupuestos podemizados, por supuesto que sí son podemizados y socialistas también. Unos presupuestos donde se ha puesto como objetivo el bien de la ciudadanía. Es decir, todo lo que ha dicho la compañera del Trini, que el Partido Popular ha sacado a España de la crisis. Mi pregunta sería, ¿a quién ha sacado de la crisis el Partido Popular? A las empresas del IBEX, a los bancos, que se quedaron con 75.000 millones de euros y tan solo hemos recuperado 4.000 millones de euros. ¿Qué pasa con esas personas dependientes a las que se les reconocía su dependencia, pero no se les llegaba a atender? Personas que incluso esperando esa ayuda han muerto. Entonces, bienvenidos sean estos presupuestos del PSOE y de Podemos, porque son unos presupuestos pensados para beneficiar a la gente y para de verdad que la recuperación de esta crisis estafa, que siempre lo digo y siempre lo diré, que esta crisis estafa se recuperen los que de verdad han puesto la carne ahí en el asador. La clase media, la clase obrera ha sido la que ha sufrido, la que ha padecido ese sufrimiento para poder pagar a los bancos, para que tengan beneficios. Y ahora yo creo que ya va siendo hora de que la ciudadanía recupere su derecho a la sanidad, su derecho a la educación, para que las pequeñas y medianas empresas, que el Partido Popular no ha hecho nada por ellas, ha seguido cobrando sobre todo a los autónomos la misma cuota, sabiendo cómo estaban los problemas, cerrándose continuamente negocios familiares de muchísimos años. Y yo también me llama la atención cuando decía, es que en Cataluña se han ido, bueno, no es para tanto. La postura tanto de Ciudadanos como del PP es de que viene el lobo, porque también decían que cuando llegó Podemos a los ayuntamientos esto iba a ser, bueno, la ruina total, y hemos demostrado que somos capaces de tener superávit y encima de atender las necesidades de la gente, de la sociedad. Entonces, entiendo que ellos digan, pues va a ser que bien, sí, lo que digo, que viene el lobo, que siempre igual. Bueno, en cuanto a que van a salir estos presupuestos, yo estoy también convencida de que van a salir, porque a ver quién se va a negar a que se suba el sueldo mínimo interprofesional, a que se dé los derechos de paternidad y maternidad a los hombres por igual que a las mujeres, las 16 semanas. Todas esas cosas tendrán que explicarlas estos dos líderes, tanto Rivera como Casado. Y bueno, es normal que en unas negociaciones, no solamente de presupuestos, sino de cualquier otra cosa, también sabemos lo que le costó a Rajoy sacar sus presupuestos cuando, bueno, de hecho al final no se sacaron. Es normal que cada uno empiece pidiendo pues lo más, pero es lógico que no se deje
yo supongo no, estoy segura que entienden tanto el PDK como entiende PNV, como entienden los independentistas, que no sé qué tiene de malo ser independentista, es una opción política más, nos guste o no. Estos partidos independentistas están en el Congreso de los Diputados porque son constitucionalistas, porque están dentro de la Constitución, y algunos partidos que se titulan constitucionalistas ni siquiera votaron la Constitución, así que no nos pongamos yo qué sé, estrellitas cuando no los tenemos. Entonces nos gusta, es una opción, equivocada o no, para ellos a lo mejor los equivocados somos nosotros. Que hay que solucionar lo de Cataluña, por supuesto, yo lo he dicho siempre y termino con esto, ni soy independentista ni nacionalista, no me gustan los nacionalismos, lo que tenemos que tender es ir todos juntos y todos remar al mismo tiempo. Estupendo. Bueno, entre las muchas medidas que se plantean en estos presupuestos y también las muchas medidas que se han ido tomando en este tiempo que lleva gobernando el PSOE, la pregunta del millón que más le han repetido a Pedro Sánchez es ¿de dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero? ¿De dónde va a sacar el dinero? Que si las reformas fiscales le dicen, bueno, esta mañana escuchaba además una conversación muy curiosa porque le decían a un socialista, bueno, pero es que lo vuestro siempre es subir los impuestos, lo vuestro, y le decía socialista a una persona que era otro partido político, y dice, bueno, mira, que el Partido Popular más impuestos que subió imposible. Entonces, ¿con qué nos podemos quedar? Porque la gente que está en su casa, que nos está viendo y demás, dice, bueno, están defendiendo cosas que no son ni parecidas. ¿Cuál es la realidad? ¿Esto es posible sacarlo adelante? ¿No se puede? ¿Nos va a generar más paro? ¿No nos va a generar? Porque dicen cosas que son absolutamente distintas, opuestas. La redistribución, si unos presupuestos, y todo lo que hemos estado en el municipalismo sabemos lo que son los presupuestos de un ayuntamiento, los presupuestos de una comunidad autónoma o los presupuestos de un estado, siempre en macroeconomía o en microeconomía o micropolítica en este caso, pues cada partida presupuestaria tiene una asignación, y la redistribución, la buena redistribución y la priorización para cualquiera que nos vea, y la redistribución y focalizar sobre todo en los intereses que hay que crear, digamos, y cubrir en principio, pues bueno, pues nos llevan a que sea un presupuesto muy disparatado. También hay que tener en cuenta, primero, actualmente estamos recaudando por impuestos, se está recaudando al mismo techo que hace, bueno, pues prácticamente hace 8 o 9 años, en el boom de la burbuja inmobiliaria, cuando estábamos en el esplendor de la España. Entonces se recaudaba menos que ahora. Ahora se está recaudando más, aunque nos parezca esa presión fiscal a nivel de todo es mucho mayor que en aquel entonces. España tiene un 4% menos de gasto público que el resto de países de la Unión Europea. Y todavía tenemos un margen, fíjate, tenemos un margen bastante amplio. Creo que estamos en el 40 y tantos por ciento, andamos por el 40 y tantos por ciento del gasto público, mientras que nuestros vecinos, por ejemplo, los franceses, están en un 51, 52%, Bélgica anda también por el 53% de gasto público. Nosotros todavía no estamos llegando ni a esas cotas, que lo recomendable es que pudiéramos llegar a ese gasto público de ese 54%, ¿no? Pues esa es la senda que nosotros tenemos que llegar, a cubrir esos 4 o 5 puntos que vamos por debajo del resto de países europeos, pero en el gasto público que tenga que revertir en el beneficio de la sociedad, no en el beneficio de los bancos para el pago de su rescate, que luego al final no ha revertido en la sociedad, porque al final han decidido que no se va a pagar. Ese esfuerzo que se hizo de los ciudadanos al final no tiene esa recompensa, ¿no? Nosotros lo que nos quejamos mucho, y al hilo de lo que estaba antes hablando la compañía de Pablo Casado, es que, hombre, que perdimos la misma lealtad institucional que se tuvo cuando el Partido Socialista estaba en la oposición, cuando hubo una abstención, aquello del no es no, sí es sí, cuando hubo una abstención para que, bueno, pues hubiese un gobierno, saliese un gobierno y no se bloquease el Estado, ¿no? Eso fue un ejercicio de lealtad que le pasó mucha factura al Partido Socialista a nivel interno, y fue un ejercicio de lealtad. Bueno, pero eso fue un ejercicio de lealtad, pero que fue un ejercicio de lealtad institucional que el Partido Socialista podían haber ido una tercera, no hubiese pasado nada, no seríamos el primer país que hubiese ido a una tercera elecciones ni una comunidad autónoma. Bueno, ya, pero fue un ejercicio de lealtad porque se puso por delante el Estado. Y ahora eso no era lealtad, era supervivencia del Partido Socialista. Porque se veía que se hundía. No, pero eso es una interpretación tuya particular. Unas terceras elecciones, pues si la primera bajaron, la segunda volvieron a bajar. Le queda poquísimo a Emilio. Entonces, claro, yo creo que por la otra parte, Ciudadanos ha perdido un poco, en ese caso Albert Rivera, ha perdido un poco la brújula que le iba guiando hacia el estrellato, cuando las encuestas ya le iban dando que iba a ser el líder en la segunda fuerza, prácticamente iba a superar casi al Partido Popular, o iba a llegar a empatar al Partido Popular, y
Partido Socialista, a través de la moción de censura, entró en el gobierno. Porque Ciudadanos no hacía tanto tiempo, en esa época, que le había ofrecido a Sánchez un pacto con una serie de medidas y le había propuesto gobernar conjuntamente. Es decir, la forma de entrar de Sánchez a través de la moción de censura y con el apoyo de grupos al final democráticos y elegidos por la ciudadanía, podrán ser con una idea u otra, pero son democráticos y aquí nadie ha dado un golpe de Estado. Entonces, no sé ahora por qué esa dicotomía, no sé por qué esa diferencia ahora, y antes sí se podía gobernar y sí se podía entrar con un acuerdo a dos, y ahora con otro acuerdo no se puede entrar. Seguimos, que nos queda otra última intervención, pero os pido que seamos un poquillo más breves en la próxima, a continuación. La dicotomía, como usted bien dice, pues tiene fácil explicación, Emilio. Estos presupuestos van a suponer un gasto público de 16 millones de euros, un aumento. Van a suponer a la misma par un aumento de los ingresos de 27 millones de euros. ¿Eso qué supone? Subida de impuestos, o sea que no es tan social como eso. ¿A quién? Y no, ustedes están diciendo y no están explicando todavía, pero va a repercutir porque el impuesto del gasoil, ¿a quién repercute? A la clase media, a la clase que tiene que coger su coche todos los días para ir a trabajar, a los trabajadores que se tienen que desplazar también, que les va a suponer más de, o en torno a unos 10 euros, llenar más el depósito que antes. A esos son a los que le van a escocer otra vez el bolsillo. Y a nosotros, mire, la comparativa está clara y por eso nosotros estamos alertando a la Unión Europea. Ustedes, Pedro Sánchez en este caso, ha superado ya el récord de comparativa de lo que hizo José Luis Rodríguez Zapatero. Nada más entrar, esto que dicen ustedes que va a repercutir socialmente, que quieren hacer medidas para que le influya a todo el mundo, que tenemos que explicar lo de los 900 euros. Ustedes tendrán que explicar cómo, de entrada, nada más entrar, en la primera semana aumentan el gasto un 25% porque pasan de 13 a 17 ministerios. Pero no solo los ministros, en torno a ellos van asesores, seguridad, gabinetes, choferes, coches. Todo eso supone en torno a un 30% más el incremento del salario de todas esas personas que, dicho sea de paso, como siempre, pues son próximos, amiguetes, que van incorporándose, ya salen de las listas del paro y empiezan a trabajar. Entonces, nosotros, ¿qué es lo que decimos? Las recetas milagrosas no hay, tenemos que contener el gasto. José Luis Rodríguez Zapatero ya lo hizo con el Plan E, el cheque bebé, y ahora estas mismas medidas, o muchas de las medidas, van en torno a eso. Pero es que después va a llegar un momento en que el gasto sea tal que va a ser el estado de bienestar. Se lo intentaron cargar ustedes antes del 2011 y es que pretenden otra vez volver a cargárselo y poner otra vez en la misma situación a toda la población que no ve con buen ojo o ve con recelo tanto el pacto que el PSOE tiene con Podemos y con los partidos que apoyan la ruptura y la fractura de España, y todo este tipo de medidas. Son medidas de papel mojado, que lo que quieren ustedes pretender, o pudiera ser, que se pudiera entender esto así, que no van a ser capaces de aprobar esos presupuestos y ustedes quieren presentarse a unas elecciones vendiendo el oro y el moro a los futuros votantes. Hemos acabado. Perdón. Ciudadanos, María. En relación a los presupuestos, yo creo que aquí lo que más se ha debatido y lo que más hemos hablado en relación a esto y a otros temas económicos ha sido esa subida mediante decretazo, que yo creo que no es la mejor manera de subir el salario mínimo interprofesional. Yo entiendo que el salario mínimo interprofesional no debería ser ni de 900 euros. A partir de ahí, imagínese si Ciudadanos apuesta por un salario mínimo interprofesional que dé una calidad de vida suficiente a una persona. Pero no vincularlo a la productividad y a la competitividad es un error. ¿Por qué es un error? Porque si a un autónomo le cuesta más contratar, evidentemente contratará menos, con lo cual habrá una recesión de la economía. Y si a eso le subimos que llenar el depósito, y sabemos lo que mueve el transporte en nuestro país, va a ser más caro, esa medida estrella se queda en la nada. Esa medida de subir el salario mínimo interprofesional, cuando nos va a costar más contratar, cuando nos va a costar más los costes por transporte y cuando todo se encarecerá, pues fíjese usted dónde deja el salario mínimo interprofesional de los 900 euros. Por lo tanto, si no vinculamos esa subida a la productividad, y la productividad supone, como siempre he dicho, crear infraestructura, no gastar más, sino gastar mejor, y arrancar rebajas fiscales, eso está claro.
Así que si se quedan con eso y con el título del que se han hecho, en fin, que creen que les corresponde eso de las medidas sociales, que si no van vinculadas a medidas económicas concretas, que algunas, como hemos dicho todos en esta mesa, son perfectamente factibles y además estamos todos a favor, si no se vincula eso, pues mal vamos y quedará evidentemente en papel mojado estas y otras cuestiones económicas que no cumplan con el límite que nos hemos dado y que no reviertan verdaderamente en el contribuyente. Bueno, me llama mucho la atención que tanto PP como Ciudadanos sean ahora tan sensibles con la subida del gasoil, cuando tanto PP y con el apoyo de Ciudadanos se subieron a lo largo de la legislatura 40 impuestos directos, como son el IVA, impuestos a productos de primera necesidad y impuestos que afectaban tanto a las rentas altas como a las bajas. Eso más antisocial yo creo que no puede ser. La desigualdad que existía también en la legislatura de Rajoy, pues ya sabemos cómo iba. Estábamos en lo último, quizás por detrás teníamos Rumanía y poco más. También se dicen que de dónde se sacan los dineros. Bueno, pues aumenta el gasto en 6.000 millones de euros y se van a recaudar 7.500 millones de euros. ¿De dónde se saca? Bueno, si queréis, porque esto ya es más lento, pero por ejemplo, la subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros, que Podemos quería ver que hubiera sido más, va a suponer 340 millones de euros. La corrupción nos cuesta al día, ¿cuánto nos cuesta al día? ¿Cuánto nos está costando? Es decir, nos duele que para que la gente tenga un sueldo mínimo digno para ni siquiera vivir dignamente, porque ahora mismo con el sueldo mínimo interprofesional hay muchas personas que están trabajando y que no llegan, que están por debajo del nivel de la pobreza. Entonces, el disponer, como dice que esto no va a ser, no van a tener ninguna ventaja, cuando la gente disponga de más dinero, va a gastar más dinero, eso va a repercutir también en las empresas. De hecho, además, también otra de las medidas que se ha tomado para precisamente favorecer que las empresas no tengan perjuicios, pues es una cosa que nunca ha hecho el Partido Popular, y es decir, nunca ha atendido las peticiones de los autónomos, de la pequeña y mediana empresa, y una solución tan fácil es como que se cotice o que se pague de acuerdo al ingreso que se tengan cada X tiempo. No puede ser que se pague 300 y pico, 270 y algo de euros, independientemente de que vendan más, vendan menos o tengan más o menos beneficios. Toda esa serie de cosas están encaminadas a que el impacto sea, por supuesto, positivo. El IRPF se va a partir de 130.000 euros se va a subir 2 puntos. La recaudación se va a recaudar 400 millones. Se va a prohibir la amnistía fiscal. Se va a subir al 1% el impuesto de patrimonio. O sea que en el impuesto de sociedades se va a recaudar 4.000 millones. El IVA, en este caso un ejemplo muy concreto, el IVA de la higiene íntima, por ejemplo, que estaba al 10%, se va a bajar al 4%. Bueno, se está dando facilidad y se va a dar facilidad a los consumidores para que primero dispongan de más dinero, ese dinero se mueva también, porque eso también no se va a quedar en una hucha, la gente necesita consumir, entonces eso va también a mover la economía. Y bueno, es lógico que PSOE, PP y Ciudadanos pues metan miedo a la gente, pero se va a ver que esto están hechas las cuentas, bien hechas, y que no la van a aceptar. Carmen, vamos a hacer una última ronda antes de terminar, porque bueno, yo quería que habláramos de Cataluña, que habláramos de tantísimas cosas, pero como siempre nos pasa, se nos quedan muchos temas del tintero, pero el miércoles que viene aquí nos damos cita y seguimos hablando de más temas. Filosofías diferentes, partidos diferentes, posturas diferentes, ¿de qué estamos hablando? Bueno, y de demagogia. Y todo influye, es decir, no podemos plantear situaciones y fórmulas magistrales depende de qué ocasión y en qué momento nos beneficien sí o no. Es decir, no podemos hablar de la subida del salario mínimo interprofesional hace 2 años o 3 años de 1.000 y pico euros
no sabemos de dónde sacar el dinero, pero sí hacer y lanzar la propuesta, y ahora decimos que los 900 euros es mal. Sí, estamos hablando de un entorno, y volvemos otra vez a lo mismo, que viene el lobo, que vuelve a venir el lobo, que están los socialistas gobernando, y volvemos otra vez a irnos a la crisis. Vamos a ver, no se le escapa a nadie que el entorno del año 2009 era un entorno de recesión macroeconómica de no España, sino del entorno europeo, y que diría entonces aquello, por mucho más que se puso encima, le pilló al gobierno socialista, que como le podía pillar a otro tipo de gobierno, como le pilló en otros países, gobiernos de la derecha estaban gobernando aquella recesión económica, les pilló a todos por igual, no todos los países sufrieron esa recesión macroeconómica. Entonces ahora estamos en un entorno de crecimiento, estamos en un entorno en el que los presupuestos, vuelvo a reiterar que los presupuestos generales del Estado vuelven otra vez a cumplir con la senda del 1,8% que el Partido Popular tenía previsto, y no nos salimos del 1,8% de la senda del déficit. No estamos haciendo nada que Bruselas tenga que decir que no, porque Montoro ya había presentado un borrador con la senda del 1,8% y se le había visto por bueno. Entonces nosotros hemos reestructurado, hemos cambiado partidas presupuestarias, y con el mismo dinero hemos revertido determinadas cuestiones que a nosotros nos parecían bueno, pues que eran prioritarias, y ya está. Y esas las cuentas, y 2 y 2 son 4, da igual. Como pongamos, si pongamos 1 y 1 más 1 y 1, que 2 más 2, que da igual, pero que al final la senda es la que Bruselas nos ha marcado y la que nosotros nos hemos presentado, que es el 1,8%. Aparte de eso, hay muchas cosas más que van dentro de los presupuestos, no son cuestiones dentro del pacto presupuestario y económicamente. Se han revertido muchas cosas, como el artículo 315 del Código Penal, ¿no? Que los piquetes tenían pena de cárcel, y es que me parece ya democráticamente ya que era una aberración, ¿no? Hay muchísimas cosas que ya iremos viendo y desglosando más tranquilamente en otros programas. Bueno, tenemos que hablar de muchísimas cosas, y otro tema que nos hemos dejado en el tintero y que ha traído mucha cola también en los últimos meses, el tema de memoria histórica, el tema del Valle de los Caídos, en fin, tenemos que hablar de muchas cosas, lo iremos abordando poquito a poco en los siguientes programas, pero bueno, presupuesto y elecciones andaluzas era de obligado cumplimiento, más en esta provincia y en esta comarca. Trini, esta última intervención. Sí, nosotros queremos terminar diciendo, porque como aquí se pone en cuestión lo que ha sido en torno a la gestión que el Partido Popular ha hecho durante estos años tan difíciles de crisis, nosotros le volvemos a repetir al Partido Socialista, porque tenemos esa responsabilidad, qué había o qué intenciones se tenían, porque la Unión Europea lo afirmó. José Luis Rodríguez Zapatero mintió y ocultó que había un déficit de un 6 a un 8,5%. Todo eso fue lo que nos llevó a toda la situación que hemos tenido que atravesar durante estos 7 años. Estamos de acuerdo, Carmen, y lo decimos, que ha habido mucha población que ha sufrido todo este tipo y toda esta situación, pero en una casa normal, ponte en la situación. Si tú debes y no tienes ni para comer, tendrás primero que restringir muchas de las cosas, estabilizar la economía. Un Estado no se lleva igual que una casa. Ya lo sé, que no se lleva igual que una casa, pero era o eso o nos rescataban, y las medidas de restricción nos las ponían desde Europa. Bien. Era esas elecciones. Otros países han sufrido ese tipo de gestión a la autopista y no se rescataba a la gente. Unión Europea. Porque ha habido otros países, como ha sido Grecia, como ha sido Italia, que han sufrido más ataques en el desempleo, en la destrucción de empleo, de generación de empleo y de todo, y lo han pasado mucho peor que nosotros. De hecho, ahora, hoy, en la actualidad, están muchísimo peor que España. Eso no me consuela. Entonces, no te consuela, pero es la realidad. Una vez que se ha estabilizado la economía, pues puede empezar a coger y a decir y a jugar con dar o aumentar el salario base interprofesional, que nosotros no estamos en desacuerdo con eso, pero que estamos o recelamos de lo que el Partido Socialista puede hacer, porque ya lo hizo anteriormente, aumenta el gasto y después eso conlleva otra vez a un déficit que no se puede costear, y a las medidas que a lo mejor después desde Europa nos tienen que volver a poner. Bueno, ya no podemos seguir, así que yo creo que es básico y que todos estamos de acuerdo en que hay que respetar el techo presupuestario. Cuando el compañero decía que se había hablado mucho y algunas cosas con demagogia, yo creo que la mayor demagogia quizás estaba en ocultar las cifras que ocultó Zapatero en su día, eso sí es que es cierto. Por lo tanto, si respetamos el techo del déficit presupuestario y activamos la economía, pues sí es cierto que esos permisos de paternidad de los que hablaba la compañera, tan necesarios, y que vemos que es una medida pues, realmente que puede satisfacer a gran parte de la sociedad española, pues estarán muy bien siempre y cuando el autónomo no se quede en paro.
porque se le suba esa cotización, o estarán bien siempre y cuando el transportista no tenga que echar el cierre a su empresa de transporte porque el diésel tenga un precio privativo. Entonces vamos a empezar las cosas por los cimientos, activar la economía y a partir de ahí crear medidas sociales que seguramente sean bienvenidas y que repercutirán en todo en una economía saneada y que respeta, por supuesto, el límite del techo presupuestario y que gasta en la medida en que necesita y que invierte en la medida que necesita, no para dejar en el futuro algo que ya solucionarán otros, ¿no? Y que luego tengan que venir medidas restrictivas por gastar, sino gastar mejor. Te agradezco que haya sido pero además concisa. Yo soy la más concisa. Tan concisa, cierto. Te agradezco pues la brevedad y Carmen, terminamos. Ya, pues para terminar, bueno, si cumple o no cumple, pues habrá que ver cuando las cosas pasen, no nos vamos a poner la venta antes del golpe. También me digo, Partido Popular no es el más indicado para decir que se cumple o no se cumple cuando Rajoy entró con un programa y luego hizo todo lo contrario. Pero bueno, yo quisiera terminar denunciando y lamentándome por las continuos asesinatos de mujeres que tuvimos el mes pasado, precisamente en apenas un día, 2 mujeres asesinadas y 2 niños, porque eso sí es verdad, ya que clama al cielo. Quisiera también destacar que perdón, por fin el Pacto de Estado de Igualdad, que quedó muy mono el año pasado, así lo presentamos a prensa y ya está, ya por fin va a tener financiación. Creo que de parte de todos y todas tenemos que tomarnos muy en serio este problema, un problema que tiene ya incluso más víctimas en 15 años que el terrorismo de ETA en 30. Yo creo que es para tomárnoslo muy en serio y esto desde luego no debemos de permitirlo ni un día más. Toda la razón del mundo y me imagino que todos en la mesa, por supuesto, contigo y con toda la sociedad española. Yo antes de terminar, pues con el permiso de todos ustedes, también de Carmen y de Emilio, quiero hacer preguntas. Una de ellas es precisamente a Marián, que nos acompaña por primera vez, que es responsable de implantación de Ciudadanos en la provincia de Jaén, y es cómo va esa implantación, no solamente en la provincia, sino también en lo que es la comarca de La Loma, Úbeda, Baeza y los pueblos que la rodean. Bueno, contar someramente lo que es la implantación. Si la ponemos, ya sabemos que tenemos 2 partidos que ya tienen un arraigo en nuestra provincia, ¿no? Y que tienen una estructura y una base humana a base de presidentes, de secretarios, en fin, que le dan sustento humano y que han amortiguado. Yo muchas veces digo, ¿por qué se han amortiguado muchos casos de corrupción en nuestra sociedad? Pues porque luego la cara del partido es la persona que da la cara en nuestro pueblo, y si nuestro pueblo es honrado, pues se borra ciertas cosas. Ciudadanos es un partido en el que se tiene que asentar esa base humana, y como te contaba anteriormente, Encarna, pues lo hacemos bien a través de gente que quiere venir con talento, con formación, es importante, y luego que no tenga lastres detrás, ¿no? Miramos eso mucho, y que venga a aportar, porque la política de sillones está muy bien, pero en Ciudadanos ahora mismo lo que buscamos es un trabajo, y sobre todo el de la implantación es muy árido. Yo siempre digo que tocamos puerta a puerta y para que una vez te digan que sí, 40 te dicen que no. Por lo tanto, sí que estamos trabajando en esto. Contábamos con 11 estructuras, agrupaciones, entre grupos y agrupaciones. En los últimos meses hemos duplicado el número de grupos y agrupaciones. Contábamos en octubre del año pasado con 184 afiliados en la provincia. Actualmente son más de 500 afiliados en la provincia, más la afiliación en Ciudadanos es muy estricta y las expectativas son buenas. Hoy mismo se han creado 2 agrupaciones más y la verdad es que vamos creciendo. Ciudadanos en Jaén ahora mismo es el referente a nivel nacional en el que se miran muchas provincias, porque es la provincia que más ha crecido. En ninguna provincia se ha producido que se duplique la afiliación como en Jaén. O sea, duplicar la afiliación en 12 meses ha sido algo extraordinariamente llamativo. Por lo tanto, estamos muy contentos. Hace 2 días veíamos precisamente la presentación de la Junta Directiva de Ciudadanos
en Úbeda ya decían que bueno, que había 80 afiliados en 80 afiliados. El alcalde de Marmolejo, ¿no? Creo que el de Marmolejo era el que del Partido Popular que se ha ido a Ciudadanos. No, Porcuna. No, de Porcuna. Bueno, se han ido 5. Miguel, bueno, pero que yo vi el otro día al de sí, bueno, también Miguel, gente del Partido Popular de Úbeda también están precisamente aquí, y algunos de ellos en la Junta Directiva. Cinco. Y otra pregunta que no puedo dejar de hacer, Trini ya se ríe porque se lo imagina, y es que, bueno, se está hablando mucho de la candidatura, de quién irá como candidato o candidata a las municipales. En Baeza se ha barajado el nombre de Trini, se han barajado otros nombres que, bueno, pues de todas desconocidos. Se ha hablado de Pedro Cabrera incluso, se ha hablado, en fin, fundamentalmente han sido los dos nombres que más, igual al final es otro, no sé, pero ¿se puede desvelar algo al respecto, Trini, o me va a decir que ya se verá en su momento? Encarna, se verá en su momento. Lo que te puedo decir es cómo he empezado mi intervención en este debate. Nosotros acusamos y hemos demandado que ha sido la legislatura que hemos pasado, que vamos a pasar ya en la Comunidad de Andalucía, ha sido una legislatura en blanco. ¿Por qué? Porque se ha centrado en esto. ¿Quién va a ser el candidato? Quítate tú que me pongo yo. Nosotros desde el partido... Pero tú sabes que en un municipio de estas características es importante la cara. Nosotros desde el Partido Popular de Baeza yo creo que hemos dejado sobrada cuenta que a lo largo de toda esta legislatura nuestro interés ha sido primero el ciudadano, sus necesidades, y que los servicios públicos sean cuanto más mejor y lo mejor posible dotados. Entonces, respuesta políticamente correcta, pero ¿va a ser la candidata? Entonces, yo es lo que dije, y cada vez que me lo preguntan lo vuelvo a decir. El Partido Popular a nivel interno tiene ya decidido quién va a ser la persona que va a representar este proyecto que todo el partido pues ya está casi encima, llevamos en volanda, pero queremos seguir porque la legislatura para nosotros no ha terminado. De hecho, vosotros sabéis que seguimos convocando ruedas de prensa, denunciando. Tenemos todavía pendiente que se inicie el enlace por la zona oeste de nuestra ciudad, y por que la llevamos, por las dos. Que llevamos más de 4 años con la Trini. autovía inaugurada, y somos el único municipio por donde pasa la autovía del Oliar que no tiene su enlace terminado. Seguimos reivindicando esa oficina de turismo que esta semana va a estar cerrada. Trini, que se han acabado las intervenciones. Entonces, se han acabado, no quiero que aproveches para hacer campaña, y menos municipal. Entonces, y menos municipal en este caso, solo era una pregunta. Concretarte, para nosotros está más el interés de lo que la gente necesita, y cuando llega su momento se dirá quién es la candidata o el candidato, porque ya se tiene hecho. Te preguntaba a un político con experiencias que es, te vas a presentar y bueno, hace campaña de las municipales que todavía queda. Bueno, pues muchas gracias. Gracias también, Emilio. María, espero que te hayas sentido cómoda con nosotros y a gusto, y que esta sea la primera de otras muchas veces que nos acompañen. Muchas gracias. Carmen, gracias también. A todos ustedes, gracias. Ya saben que hoy estaba encantadísima, porque Emilio sabe que yo le tengo mucho cariño, pero me gusta mucho que vengan mujeres aquí a esta mesa de debate. Emilio también, encantado. Pues aquí lo dejamos por esta semana. Muy buenas noches y hasta la próxima. Gracias por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches.